Hoy vamos a continuar con nuestra preparación ministerial, hablando sobre el obrero y el discipulado. Como lo hemos hablado en las sesiones o en las clases anteriores, hemos hablado de que el que sirve al Señor en la iglesia es más que un líder, es mucho más que un líder. Aquellos que sirven al Señor en la iglesia son llamados por la Escritura obreros. En otras palabras, somos gente que trabaja. Y en nuestro trabajo, trabajamos siempre en un contexto relacional en el cual nos conectamos y trabajamos en un ambiente de relación con las personas. Nuestro trabajo nunca está primariamente relacionado con la tarea, siempre está de forma primaria relacionado con los individuos. Jesucristo no vino a morir por una organización, Él vino a dar su vida por personas. Lo que la Escritura dice claramente es que el Señor amó de tal manera este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todas aquellas personas que crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y nosotros, como aquellos que servimos al Señor y como obreros de Dios en su iglesia en esta tierra, tenemos que siempre tomar en cuenta que nuestro trabajo primario es con las personas. Y como hemos conversado en las clases anteriores, el obrero siempre está trabajando en cuatro contextos relacionales primarios con aquellos a los que sirve. En primer lugar, hemos hablado de que el contexto primario de relación es el magisterio. Todo aquel que sirve como obrero trabaja en un área de magisterio, en otras palabras, en una función de enseñar la palabra a aquellos que han aceptado a Cristo y que son parte del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, trabajamos en un contexto relacional de discipulado, en donde además de enseñar la palabra, tenemos el desafío y la prioridad de formar en los demás a Cristo Jesús y formar la persona y el carácter de Jesús. Mientras que en magisterio invertimos tiempo para enseñar lo que la Escritura dice, en el discipulado tomamos tiempo con las personas para permitir que la palabra se encarne en ellos y Cristo sea formado en ellos. El tercer ambiente o espacio relacional, contexto relacional en que los obreros sirven en la iglesia es el contexto relacional del ministerio, en donde hay un espacio para servir y ser un instrumento de Dios para traer sanidad y traer el toque y la obra de Dios en la vida de las personas. Y el cuarto contexto relacional en el que servimos es el aspecto del liderazgo, en donde somos responsables de aquellos que servimos al Señor de guiar o contribuir a que la iglesia o el ministerio cumpla la voluntad de Dios y llegue a donde Dios quiere que lleguemos. Hemos conversado esto en clases anteriores y quiero volver a recordarlo. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental. Nosotros, aquellos que servimos al Señor, tenemos que tener un equilibrio en estas cuatro áreas. Ustedes son llamados a enseñar la palabra, a formar discípulos, a ministrar a esos discípulos para que el Señor esté obrando en ellos, ser un punto de contacto con ellos y Dios, donde Dios pueda obrar. Y en tercer lugar, a liderar. Como también ustedes son responsables como obreros y de los que sirven al Señor, de recordar que en cualquiera de estas cuatro dimensiones de relación ministerial, a veces nos toca ser maestros y a veces nos toca ser alumnos. A veces nos toca ser discipuladores y a veces nos toca ser discípulos. A veces nos toca ser ministros y otras veces ser ministrados. A veces nos toca liderar y otras veces ser seguidores. En cualquiera de estos contextos relacionales, nosotros tenemos que aprender a permitir que esto se desarrolle y siempre encontrar cuál es nuestro lugar correcto en ese momento y en ese espacio. Ahora, nosotros en esta clase en particular vamos a comenzar a hablar del obrero y el discipulado. Y ese va a ser nuestro enfoque a lo largo de esta sesión de estudio. Nuestro enfoque primario va a ser hablar del obrero y el discipulado. En el cuadernillo de estudio que ustedes tienen, vamos a ir a la página 31. Si ustedes van a la página 31,
Allí es donde nosotros vamos a conversar en cuanto al obrero, vamos a comenzar a estudiar sobre el obrero y el discipulado. La segunda cosa que quiero aclarar luego de este contexto o de esta explicación en cuanto a lo que hemos hablado anteriormente sobre el contexto relacional y los espacios de ministerio, de trabajo que el obrero tiene, quiero que sepan que vamos a tener sesiones de 15 minutos a partir de ahora con los diferentes tópicos de esta enseñanza. Lo que les voy a invitar es que al final de cada sección del video ustedes van a tomar, junto con sus mesas de trabajo, ustedes van a tener un momento para conversar sobre lo que escucharon y hacer preguntas a quien está como facilitador en la clase y discutir el tema o conversar sobre el tema. En este momento vamos a tomar entonces nuestro primer receso, nuestro primer corte antes de entrar a la segunda sesión, donde vamos a comenzar en la página 31, y les voy a pedir que ustedes conversen en sus mesas sobre estos 4 aspectos del contexto relacional del obrero y cómo ustedes están viviendo eso en sus ministerios. Vuelvo a recordarles, ustedes como obreros son responsables de enseñar la palabra, pero también ser enseñados en la palabra. En segundo, el aspecto del magisterio. Segundo, contexto relacional, discipulado. Ustedes deben tener una carga por discipular y también ser discipulados. Hablaremos esto a lo largo de la sesión de hoy. En tercer lugar, tiene una responsabilidad de ser ministros, pero también ser ministrados. Y en cuarto lugar, ser líderes, pero también aprender a ser seguidores. De pronto se me ocurre que a veces lo más difícil para aquellos que están sirviendo al Señor o aquellos que llegan a ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo, en posiciones de liderazgo, de coordinación de ministerio, es olvidarnos a veces que no solo estamos para enseñar, que toda la vida necesitamos siempre dejarnos enseñar. Así como otros se sientan a escuchar la palabra de nosotros tener la humildad y la sencillez de sentarnos a los pies de los maestros de la palabra, de la iglesia y de aquellos que están en el cuerpo de Cristo y aprender, dejarnos enseñar. Que ustedes están discipulando gente, eso es correcto, pero ustedes tienen que ser discípulos toda su vida. Aprender a ser discípulos de quien está en autoridad sobre sus vidas en el cuerpo de Cristo. Que ustedes están ministrando y orando por otros, eso es parte de su trabajo, pero ustedes tienen que cultivar el hecho de dejarse ministrar y de siempre tener a alguien a quien darle cuenta y dejar que esa persona escuche sus necesidades y ministre de parte del Señor sus necesidades. Y también, por supuesto, así como ustedes están a cargo de ministerios y de áreas de trabajo y lideran, aprendan también a manejar simultáneamente el principio de ser un seguidor y aprender a ser parte de todo lo que el Señor está haciendo y aprender a trabajar en sumisión a los demás líderes, aunque ustedes tengan gente a quien están liderando. Tomamos entonces a partir de ahora 10 minutos para que conversen en cuanto a este tema en las mesas y hagan las preguntas